Hola, buenos días. Como siempre, bienvenidos al canal del Movimiento Obrero tras la Prensa Obrera. Que este capítulo concreto, va dedicado al año 1899. Como siempre, deciros que os suscribáis al canal, lo compartáis, para ver si llegamos al mayor número de gente posible. Espero que os guste. Este año de 1899 viene marcado, igual que los anteriores y que van a ser los sucesivos, porque es la historia del movimiento obrero, así, por un sinfín de luchas, de huelgas y de movilizaciones. Destacando entre ellas la de, como veréis en el vídeo, la de las cigarreras de Bilbao. El motín de las cigarreras de Bilbao, que fue un hecho bastante potente, que tuvo bastante repercusión. Incluso hoy en día en internet pues hay mogollón de páginas, mogollón de sitios que hablan del conflicto ese. Nosotros, bueno, como hacemos con todo, pues damos un pequeño apunte de 1 minuto, 2 minutos y nada más, ¿no? Pero lo que marca este año realmente es la primera celebración del 1 de mayo en España. El 1 de mayo se empezó a celebrar en todo el mundo este año, en 1899, que fue cuando la Segunda Internacional, la Unión General de Trabajadores, en la Segunda Internacional declaró como Día del Trabajo, Día de los Obreros, Día de la Clase Obrera, el 1 de mayo, en honor a los mártires de Chicago, como decían, bueno, de lo que pasó en Chicago, ¿no? Que hubo una huelga por la jornada de 8 horas, hubo movilizaciones y al final hubo muertos, etc. Bien, el 1 de mayo se celebró en España con varias manifestaciones, tanto en Madrid como en Barcelona, en Valencia, en Euskadi, en Andalucía, en muchísimos sitios, ¿no? En Asturias, también, bueno, en muchísimos sitios. ¿Qué pasó? Los socialistas, sobre todo el Partido Socialista, tenía bastante miedo de que hubiera poca gente, de que las manifestaciones fueran poco concurridas, porque tenían poder pero no estaban seguros de él. Entonces lo que plantearon fue pasar las manifestaciones para el domingo, que era el 4 de mayo, ¿no? Para poder tener más gente. Claro, no pudieron hacerlo, ¿por qué? Porque la mayoría de las sociedades obreras ya estaban organizando sus manifestaciones, sus paros en las fábricas, sus huelgas, para el día 1 de mayo, ¿no? Las distintas sociedades obreras. De hecho, en Euskadi llegó a declararse el estado de guerra porque durante los preparativos fueron detenidos bastantes dirigentes obreros. Luego está el caso de la división sindical, que tan actual está de moda, ¿no? Digamos, de moda. A ver, que es una cosa actual, la división sindical, ¿no? Y ya existía en aquellos momentos. Por ejemplo, en Madrid se hicieron 2 manifestaciones el 1 de mayo. Uno organizada por los socialistas y otro por los anarquistas. Uno se dirigieron los socialistas al ministro de la Gobernación a plantearle sus exigencias, y los anarquistas fueron al Congreso de los Diputados, ¿no? Para hacerlas llegar allí. Por ejemplo, en los sitios, los socialistas querían un 1 de mayo muy pacífico, que quitando el caso este de Euskadi, pues fue así. En todos sitios, no así como los anarquistas, que llamaron a la huelga revolucionaria. Y hicieron movilizaciones bastante violentas, pues tanto en Valencia como en Barcelona, como en Sevilla, como en los sitios donde ellos tenían más fuerza, ¿no? Que era sobre todo lo que era el Levante y era Andalucía. Bueno, no me quiero enrollar más porque creo que lo que tenéis que hacer es ver el vídeo, si os apetece, desde luego. Y bueno, y espero vuestros comentarios y ya me contaréis. Venga, disfrutarlo. La fábrica de tabaco de Santucho se fundó en el año 1878, en un edificio que pertenecía a la Diputación de Vizcaya y que fue cedido para que la fábrica se pusiera. La fábrica era popularmente conocida como la tabacalera.
En ella la mayor parte de los trabajadores eran mujeres, las conocidas como cigarreras. Eran mujeres con mala fama entre la sociedad bilbaína. Cobraban más salario que las obreras de otras fábricas, lo que les hacía ser muy independientes. Pero a partir del año 1885, la mecanización de la tabacalera hizo que sus condiciones laborales se precarizasen. Muchas fueron despedidas y sus salarios rebajados de manera contundente, además de aumentarles el horario de trabajo y quitarles el descanso de los domingos. El 8 de marzo de 1889 estalló el motín. Trabajaban hasta las 11 de la noche. Una de ellas se puso enferma y pidió al encargado irse a casa. Este le dijo que no, y ahí empezó todo. El diario bilbaíno publicaba: todos los talleres están amotinados y los cacharros de las cigarreras vuelan por los aires. El máximo responsable de la tabacalera se precipitó a la calle por una ventana. Algunos diarios dijeron que había saltado ante el pánico que le producían las cigarreras. Otros diarios que ya se lo habían arrojado por la ventana. No le sucedió apenas nada, solo algún hueso roto, pero el gobierno decretó el cierre de la fábrica. El 14 de abril de este año se recibe en el periódico El Socialista una carta enviada desde Barcelona. En ella narran la huelga que están llevando a cabo los obreros de una fábrica de calzados de allí de la ciudad de Barcelona. El motivo de la huelga era una reducción de salario de un 20% que les había impuesto la empresa. Los obreros van a la huelga, pero dada la escasez de trabajo que había y la cantidad de mano de obra que había, el empresario no tuvo problemas en contratar nuevos operarios y así romper la huelga. Ese era un problema que, según dice el corresponsal del Socialista en Barcelona, sucedía mucho en las fábricas de calzado por dos motivos. Uno era porque las empresas entraban en una competencia brutal entre ellas para poner los productos más baratos, y la manera de hacerlo era rebajar el sueldo a los empleados, y la otra era la falta de organización de los obreros del calzado en las sociedades obreras. En julio de este año, en el barrio barcelonés de San Martín de Provençals, estalla una huelga en una carpintería. Esta huelga fue motivada a que el año anterior estos obreros habían conseguido la jornada de 9 horas, pero en este verano los patronos vuelven a ponerla en 10 horas, recortando así los derechos que habían logrado. Esta huelga fue ganada en cuestión de un mes. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que veíamos en el vídeo anterior de los zapateros, que no estaban organizados, los carpinteros sí se hallaban muy organizados. De hecho, al día siguiente de empezar la huelga, el 25 de julio, se convocó un mitin por los carpinteros del barrio del Llano de Barcelona, al que acudieron no solamente los carpinteros de Barcelona, sino carpinteros de Gracia, carpinteros de Sants, carpinteros de Badalona. Se hizo una caja de resistencia. Se llamó a todos los carpinteros a que nadie sustituyera a los trabajadores en huelga, cosa que se logró. Y así ganaron la huelga. Esto nos lleva a ver de que la organización era fundamental, como debe ser seguir diciendo ahora, para que los obreros sigan manteniendo sus derechos.
En octubre de este año, los poceros de Madrid van a la huelga. El trabajo de pocero era muy duro, sobre todo debido a la urbanización de las ciudades. Eran los que se dedicaban a limpiar alcantarillas, meterse en los pozos, etc. Ellos exigían la jornada de 8 horas y la de 6 horas para los trabajos muy penosos, porque había trabajos muy duros, a lo que los patronos se negaron y fueron a la huelga. El trabajo de pocero estaba muy bien remunerado, porque los trabajos, como estamos diciendo, eran muy penosos. Al final, la huelga salieron victoriosos de la huelga y consiguieron esa reducción de jornada y trabajar solamente por las noches y un salario de 3 pesetas. Como volvemos a ver, la unión de los trabajadores y la organización de los trabajadores hace que las huelgas triunfen y que los trabajadores recuperen sus derechos. Bueno, hasta aquí el vídeo de la historia, bueno, del movimiento obrero en el Estado español a través de la prensa obrera, que iba dedicado al año 1889. Espero que os haya gustado. Como veis, son nada, pequeños apuntes, pequeñas notas, no hay un estudio histórico. Simplemente reflejar unas cuantas cosas para que tengamos una idea de, bueno, de cómo funcionaba la gente y las cosas que hacían y cómo funcionaba el movimiento obrero en año tras año, ¿no? Espero que os haya gustado. Acordaros de suscribiros al canal, de darle me gusta, poner algún comentario, me gustaría, porque nadie comenta nada, aunque bueno, sé que hay gente que los ve y espero que os guste. Y nada, os espero en el siguiente vídeo, dentro de 3, 4, 5, 2 días, no lo sé. En pocos días, con el siguiente vídeo que será dedicado a 1890, que empezamos otra década nueva. Bueno, espero que os haya gustado, como os he dicho, y hasta la próxima.